Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, lunes 18 de diciembre. Bueno, ayer conferencia de prensa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, una ronda de preguntas con 5 periodistas, algo que se le pedía al presidente hace un buen tiempo. A partir de ahí, la posibilidad de que el presidente pueda seguir dando explicaciones, pero finalmente la presentación ante el Congreso de la República es el día jueves y ahí justamente se verá el tema de la vacancia, si es que se da o no esta votación desde el Congreso de la República. Hay algunos datos porque 2 abogados independientes habrían presentado justamente un escrito para detener este proceso en el Congreso de la República. Esto se ve en el Poder Judicial. Algunos constitucionalistas han dicho que esto, digamos, no llegaría de ninguna manera a paralizar lo que va a ocurrir el día jueves, pero esas son las cosas que han venido ocurriendo en estos días. Para justamente conversar al respecto nos acompaña la congresista Úrsula Letona de Fuerza Popular. Congresista, buenas noches. Buenas noches. Y el congresista Guido Lombardi de Peruanos por el Cambio. Congresista, muy buenas noches. ¿Cómo está, Cristian? Buenas noches. A ver, empezamos obviamente analizando y preguntándole su opinión, congresista, respecto de los argumentos, las explicaciones que presentó ayer el presidente Kuczynski, obviamente en relación a lo que se espera del día jueves. Usted, digamos, quedó satisfechas, le otorga el beneficio de la duda, más bien confirmó lo que ustedes pensaban, o Fuerza Popular me refiero, respecto de la vacancia del presidente, que se vio obviamente en estos 90 y tantos votos que, digamos, le dio luz verde al pedido de vacancia. ¿Cuál es su análisis, congresista? Bueno, Cristian, buenas noches. En primer término, yo creo que lo que hizo el presidente el día de ayer fue una confesión de parte. El presidente ha sido clarísimo en 2 extremos que nos causan profunda preocupación respecto del trámite de la vacancia. El primero está referido a confirmar que su empresa Westfield tuvo una relación comercial con la empresa Odebrecht, en tanto él fue ministro y presidente del Consejo de Ministros. Y el segundo tema que también nos causa mucha preocupación es el hecho de que el presidente ha admitido, ha confirmado el día de ayer ante las preguntas de los periodistas que recibió dividendos, es decir, que obtuvo un beneficio por estos contratos. Estos 2 hechos sin duda no hacen más que confirmar que el presidente no solo le mintió a la Comisión Lavallato, sino que le mintió al país en su conjunto al afirmar que no tenía vínculo directo o indirecto con la empresa Odebrecht, en tanto era ministro o presidente del Consejo de Ministros. Antes de pasar al congresista Lombardi, usted ha hecho hincapié en la mentira. La mentira por sí sola es, desde el punto de vista de Úrsula Letona o quizá de Fuerza Popular, no sé si puede hablar a nombre de la bancada, causal de vacancia. Es la incapacidad moral la que se evalúa, el hecho, la conducta del presidente reiterada, este actuar errático, constante de mentirle al país, de no colaborar con la justicia, de omitir información, de ocultar información. Hemos visto al presidente errático, señalando más de 5 versiones respecto a su vinculación con Odebrecht, y eso definitivamente en la posición de Úrsula Letona, porque nuestra bancada el día de mañana tiene reunión y sin duda, como siempre, tomaremos una decisión en bloque. Yo considero que el presidente de la República, al haber tenido este comportamiento, al haber tenido esta actuación, en tanto fue ministro, presidente del Consejo de Ministros, y haber obtenido un beneficio y haber ocultado esta información, digamos, ya no sé si en forma intencional o él dice ocasional. Que no. Él ha dicho, Es que es poco creíble, Cristian, porque el presidente manifiesta este tema de la muralla china que ha sido invocada. Quienes conocemos cómo funciona la muralla china en materia corporativa, sabemos claro que se refiere a las grandes corporaciones financieras, no a una empresa unipersonal. Y la relación que tiene el presidente de la República con el señor Sepúlveda no es una relación que data pues de empleador. Ellos tienen pues un juego de sillas donde en un caso el señor Sepúlveda es su empleado y en otros casos el señor Sepúlveda contrata al señor Kuczynski para hacer consultorías. Entonces la versión es poco consistente y nos genera desde luego este halo de
impunidad respecto de los hechos materia de con lo que se sabe hasta el día de hoy, obviamente dejando de lado lo que podría pasar, pero al día de hoy el tema de la vacancia la vota Úrsula Letona sin dudarlo. Sin dudarlo. Y así apareciese cualquier documento, ese documento que por ejemplo le han pedido para que deje constancia de que efectivamente él se alejó. La pregunta que le hacía Rosana Cueva, si eso apareciese, ¿variaría la posición de Fuerza Popular? No, igual. La de Úrsula Letona. Okay. Yo estoy hablando a título personal porque es obvio que va más allá de la existencia o no de un documento que delegue funciones. Este es un hecho que sin duda transgrede el ámbito de la legalidad, que eso lo analizará el Ministerio Público, la licitud o la ilicitud, sino el tema ético y moral, si el presidente está en la capacidad de seguir gobernándonos, que es finalmente lo que yo creo que tenemos que evaluar el día jueves. Congresista Lombardi, por favor. Bueno, varios temas que comentar, Cristian. En primer lugar, lo que tú has llamado conferencia de prensa, que en realidad fue una entrevista múltiple, ¿no es cierto? Sí. Yo no he visto nunca el caso de un presidente que se someta a la batería no coordinada ni establecida, y eso lo debes saber tú, porque fueron los canales los que designaron a cada periodista para Pero no se dio anteriormente con Humala, perdón, cuando invitaron también a 3 o 4 periodistas, estuvo una vez Mávila Huertas, estuvo... No, no lo recordaba. Sí, cuando yo Humala sí, pero en fin. En todo caso fueron 5, fueron, no hubo ningún tipo de guión ni de, no está claro, de acuerdo, y creo que eso tiene un valor en sí mismo. Respecto de las afirmaciones del presidente, yo creo que hay que escucharlas con más atención para poder tomar una decisión tan grave como la vacancia por incapacidad moral permanente. Es decir, un congresista cualquiera, la doctora Úrsula Letona o yo, si fuéramos acusados ante la Comisión de Ética del Congreso, que tiene como máxima sanción posible 120 días de suspensión, tenemos semanas, meses para defendernos, hasta 90 días. Y el presidente de la República, para ser vacado de manera definitiva y total, 9 días. De 9 días a 90. Hay estándares diferentes que no se explican, Cristian, independientemente de lo que diga el reglamento del Congreso. Por otro lado, la congresista Letona hace referencia a la relación de juego de sillas entre Sepúlveda y el presidente. ¿No habría que escuchar la declaración ¿de quién, del señor Sepúlveda, de Gerardo Sepúlveda, para ver cómo se inició su relación con Pedro Pablo Kuczynski, desde cuándo se conoce, cuántos años tenía cuando comenzó a trabajar con Pedro Pablo? Es un junior que obviamente demuestra capacidades y habilidades al que Pedro Pablo forma y en el cual tiene absoluta confianza, tanta como para dejarle la gestión de su empresa Westfield cuando él asume. Pero usted cree que si ese es el argumento, ¿le jugó sucio Sepúlveda al no comentarle que estaba firmando estas cosas? No tenía por qué comentarle. La muralla china es precisamente para impedir ese conflicto de intereses. El que el propietario, el accionista, no sepa cuando asume una función pública, como fue el caso de Kuczynski, lo que está haciendo su gestor, es lo que permite que no haya conflicto de intereses, que no haya negociación incompatible, que no haya una gestión indebida en favor. Pero además... Correcto, pero de esto no hay prueba, ¿no? O sea, solamente está la palabra del presidente. De que el presidente se alejó es la pregunta que le hacía justamente Rosana Cueva ayer. Es evidente que se alejó y yo estoy seguro que tendrá la documentación necesaria y en todo caso la investigación debería contar con la declaración, la participación y los documentos, pero no habrá posibilidad de evaluar esos documentos porque no se ha citado al señor Sepúlveda de la Comisión de Lavajato, que era el espacio donde el presidente estaba siendo evaluado. El sistema presidencialista peruano, Cristian, blinda especialmente al presidente de la República en tanto que es jefe de Estado, jefe de gobierno y personifica la nación. Por eso el 117, porque solo puede ser investigado por 4 causales. Impedir las elecciones, no convocarlas, cerrar el Congreso, etc. Y aquí va a ser vacado por algo que ocurrió hace 12 años, realizado no por él mismo, sino por un agente suyo en una empresa de la cual se había apartado.
Me parece verdaderamente insólito el doble estándar. ¿Dónde está el doble estándar? Perdón, congresista. Lo que le acabo de comentar, un congresista podría tener 90 días para ser investigado cuando la sanción máxima es 120 días de suspensión. Y el presidente de la República en 9 días pretende ser vacado por un Congreso que ha venido siendo francamente atropellador. He escuchado este argumento, ¿no? De los derechos de las minorías. Pero ¿cuánto es el plazo, congresista? O sea, el plazo, ¿cuál es el plazo? El debido proceso. Escuchar, por ejemplo, a Sepúlveda. Ya me adelantó que no importa lo que diga el presidente, no importa lo que presente, la señora Letona tiene una posición tomada y, como siempre, su bancada la tomará mañana en bloque. Mañana. Antes de escuchar al presidente de la República. ¿Ya para qué lo reciben el jueves entonces? ¿Eso es así, congresista? ¿Van a tomar una bancada antes de escuchar qué es lo que se va a definir mañana? Pero respecto de los argumentos que ha planteado. A ver, yo creo que Guido está un poco confundido. En primer lugar, me voy a referir a la afirmación que ha señalado de que al presidente se le estaría vacando por hechos cometidos por su administrador hace 12 años. Sí. Al presidente, nuevamente, para que la gente entienda, al presidente se le está cuestionando el haber mentido reiterada y abiertamente a la Comisión Lavallato respecto de los vínculos que tenía con la empresa Odebrecht. Deme un segundito, congresista. ¿Miente el presidente Kuczynski? No, pues, ¿por qué no? Porque no conocía, como lo ha dicho anoche, la realización de esos contratos. Y no debía conocerlos precisamente para evitar la negociación incompatible. No puedes pedirle al presidente que conozca minuciosamente el detalle de los contratos que firmó por Westfield el señor Sepúlveda. Okay. En un momento, luego el 2008, Sepúlveda le dice al presidente Kuczynski, bueno, yo voy a comenzar mi propio empresa y hace First Capital. Ok, regreso a la congresista Letona. Pero no solamente, él dice que no ha mentido, que no sabía. A ver, no solamente son las mentiras referidas a su empresa unipersonal, Westfield, sino también a la relación que tenía con el señor Sepúlveda y First Capital. Esa es una mentira. Hay otra mentira respecto a H2 Olmos, que el propio presidente también ha brindado versiones contradictorias. Y finalmente, lo que se está evaluando es esa mentira sostenida en el tiempo. Hoy, por ejemplo, se ha revelado el récord migratorio del señor Sepúlveda. Venía durante los 4 años vinculados del presidente Kuczynski al gobierno del expresidente Alejandro Toledo, prófugo por corrupción, que el señor Sepúlveda venía durante esos 4 años cada 12 días. Cada 12 días a trabajar las consultorías que estaban vinculadas a empresas que recibían la buena pro por parte del Estado peruano, Cristian. Entonces, esos hechos, a mí particularmente... ¿Es en ese momento, perdón, congresista, que despachaba en el mismo edificio de Odebrecht? Sí, ¿o es posterior? Es en el mismo momento que comparten la misma dirección. Entonces, en realidad, Cristian, hay que ser bastante objetivos. Acá hay hechos que no cuadran. Sí, pero, ¿no? pero el tema respecto del plazo, o sea, por... El debido procedimiento está debidamente... El apuro, lo que dice el congresista. A ver, creo que nuevamente Guido está confundido. La Constitución es clarísima. El artículo 89-A señala claramente cuál es el supuesto y hay una norma de desarrollo constitucional que te dice cómo se ejecuta el procedimiento de vacancia. Este procedimiento de vacancia no ha sido aprobado para el caso del señor PPK. Este procedimiento está preestablecido. Sí, pero no establece que siempre se convoque, así como se planteó el pedido de vacancia y se ve en una semana. Se pudo haber tomado, pero claro, ustedes cumpliendo el reglamento están tomando, digamos, la manera más acotada de llegar a la vacancia. Pero no somos nosotros. Sí, está bien, es el Congreso. 94 votos de las bancadas multipartidarias, donde hemos visto, es que, Cristian, nuevamente, esta crisis presidencial no la originamos las bancadas que estamos en el Congreso, la originan las mentiras del señor presidente de la República. Y nuevamente el Perú está paralizado, hay una parálisis total y nos corresponde tomar las diligencias del pero caso. Lo que plantea el congresista Lombardi es que ustedes sí están acelerando el desenlace de, obviamente, los actos que sería el propio presidente hasta el día de hoy, el presidente de la República no ha hecho más que corroborar los indicios que existían respecto de la relación que tuvo con Odebrecht
y de los dividendos que cobró indebidamente por parte de esta empresa. Correcto. Se están haciendo juicios de valor. Hoy día he escuchado a un congresista perteneciente a la bancada de Fuerza Popular decir que en Palacio se están haciendo bolsas de dinero para comprar el voto de los congresistas, olvidando quiénes fueron los que compraron congresistas con fajos de billetes en este país, Cristian, y atribuyéndole al presidente una conducta que quienes lo conocemos sabemos que es incapaz de tomar. ¿Cómo es incapaz de mentir? Conducta errática, dice la congresista letona. ¿Cuál es la conducta errática del presidente de la República? Ha dicho que no tenía relación directa con Odebrecht, y es correcto, y que no ha recibido dinero de Odebrecht, y es cierto. Pero más allá de eso, lo que usted ha sido uno de los periodistas que primero puso el lente sobre Odebrecht y que hizo la denuncia. Cuando el 2006 el presidente revisa los contratos firmados y recibe dividendos, Odebrecht no era el monstruo que es ahora. Sí, claro, pero cuando yo me lanzo a la presidencia y ya sé que el tema de Odebrecht va a llegar al Perú, claro, ahora uno podría decir, bueno, ahora entiende uno, pues, no digamos, la claudicación del presidente en la lucha contra la corrupción, en asumir el tema Odebrecht, en sacar adelante el decreto de urgencia 003, la que le dijo José Ugaz, no yo, ¿quién soy yo? José Ugaz, Percy Medina, el jefe de transparencia, el presidente del Poder Judicial y ahora el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Los cuatro tengo declaraciones que puedo mostrar que le decían al presidente que por favor lidere la lucha contra la corrupción. O sea, son cosas que ahora uno dice, bueno, el presidente. Entonces, mi pregunta es cierto, en el 2006 no, pero en el 2016 ¿no valía la pena preguntarle a un socio o ex socio o a quien sea si es que habían habido o no contratos con Odebrecht, ya que la gente me lo estaba preguntando en mi país, del cual era ahora la máxima autoridad? Seguramente es posible que se pudiera hacer eso, pero no era una obligación ni ética ni moral hacerlo. Quizá en una necesidad política. Perdón, pero en el 2006 también era imprescindible que le pregunte, en el 2004 era imprescindible que le pregunte. Soy presidente de Proinversión, soy el presidente del Consejo de Ministros. Tú no puedes contratar porque la prohibición ya existía. A ver, nos estamos olvidando que un ministro no puede tener asesorías o consultoría, actividad lucrativa con empresas que contratan con el país. Por favor, ¿por qué no le llama la atención a Sepúlveda? Oye, Sepúlveda, dice, el presidente ni siquiera ha dicho Sepúlveda me metió en un lío. Maldito el momento en que confíe. No está contratando para obtener la buena pro de una inversión importante. Lo que se está contratando es el levantamiento de fondos. No importa, la financiación. No importa, no se puede. No se puede. Un ministro, por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si el día de hoy, para ponernos en los ejemplos, cuando hay un fujimorista, el señor José Klimper, es contratado por el banco de inversión que ha adjudicado, por ejemplo, si Chinchero seguiría en el intento de levantar fondos, siendo director del BCR? ¿No habría un escándalo? Contéstame, habría un escándalo. Seguramente. Hay incompatibilidades legales, éticas y morales. Director de Agrocasa cuando fue ministro de Agricultura de Fujimori, el señor Klimper, por ejemplo. Y seguramente el Estado compraba productos de Agrocasa. Eso convierte a José Klimper, pero el ministro no puede brindar asesoría a empresas que se benefician con la buena pro del Estado peruano. Estaba comenzando a decir es que cuando uno levanta fondos no puede influir como ministro ni de Economía ni como primer ministro para que se otorgue la buena pro a esa empresa. Ya se otorgó la buena pro a Olmos para la irrigación. Lo que hace Westfield es levantar fondos para que la obra sea posible de realizar. Eso es una tarea que hace además el señor Sepúlveda. Invitemos. Bueno, ahora tenemos justamente al doctor, al ex congresista Pari, que va a traer una muestra de que efectivamente uno de los documentos que firma Westfield Capital, además que lo representa un señor que estuvo primero en First Capital, firma el señor Sepúlveda, el señor Ferrari del Banco de Crédito. ¿Y por qué el Banco de Crédito y todo su directorio no son también
responsables. Porque no eran funcionarios públicos. Entonces, claro... No eran el ministro, no eran el presidente de Proinversión. Se puede entender, vamos a hablar de la presunción de inocencia, pero se puede entender que fue un fast track en la aprobación, en Proinversión, porque hubo actos en los cuales se exoneró del SNID. Lo aprobó el Congreso de la República. Está bien, Guido, pero eso no le exonera de responsabilidad, ni genera las suspicacias necesarias que el presidente de la República debe guardar. Aprobó el contrato de la Irsasur. Pero está, Guido, o sea, este tema no se trata de evaluar la conducta del Congreso de esa época. Hoy la vacancia trata de evaluar la conducta del expresidente del Consejo de Ministros, del exministro de Economía y hoy presidente constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski, su colaboración con el caso de corrupción más claro en la historia del país. Si hubiese un documento por el cual justamente el contrato que iba a desarrollar Westfield Capital con la empresa Odebrecht hubiese estado, digamos, enganchado a que salga finalmente la licitación, ya sea de Olmos... Ahí yo creo que hay un perjuicio al país, un daño y un indicio claro de corrupción. ¿Pero por qué? Si el Chinese Wall se supone que igual existía, es decir, ¿qué tendría que saber PPK? Porque claro, el contrato era, finalmente, si PPK no sabía, él tampoco sabía que sacando el contrato adelante se iba a beneficiar luego con las utilidades que le iba a pagar su empresa. O sea, tampoco tendría problema. No, pero en el otorgamiento de la buena pro es donde se han producido, en el caso de Odebrecht, durante el gobierno de Toledo y durante el gobierno de García, todos los pagos de la Caja 2. ¿Y está seguro que los contratos, finalmente los dos que mostró el presidente Kuczynski, no están supeditados a que se dé la estructuración financiera en base a que gane primero el acuerdo? No, estoy seguro. Además, quien estructura financieramente una operación, Cristian, tiene, o sea, no es que puede, tiene que leer el contrato. Entonces, yo no sé si el presidente al momento de estructurar la operación financiera, que es lo que finalmente él dice que hace, no vio las firmas del contrato, no vio que era Odebrecht. O sea, las historias no cuadran, Cristian. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, y luego vamos a regresar. No se muevan. Bien, amigos, está claro que hay posiciones distintas y finalmente, claro, por eso decía Aníbal Quiroga, constitucionalista, de que es un tema político, a diferencia de lo que planteaba César Nakazaki como penalista, ¿no? Que tenía que haber un debido proceso en el cual se evalúen las pruebas y haya por lo menos un nivel probatorio como tendría que ser en el caso de un juicio. Lo planteaba Aníbal Quiroga, aquí es distinto, pero ya que no nos vamos a poner de acuerdo, claro está, ¿por qué, congresista Lombardi, plantear que si es que se da la vacancia del presidente Kuczynski sería un quiebre y un avasallamiento al orden democrático, como he escuchado a varios oficialistas mencionar básicamente, ayer? desde mi punto de vista, por el tema del proceso aceleradísimo. Estos 9 días para vacar al presidente de la República, sin darle oportunidad a contestar, como se allanó finalmente, evaluando las circunstancias, a contestar personalmente a la comisión Lavallato. No, ya no nos interesa escuchar. Pero no va a ir el día jueves, ¿no? ¿Usted cree que el debido proceso no se cumple de ninguna manera? No, pues en una hora, aun cuando con generosidad e incumpliendo el reglamento, el presidente del Congreso se ha comprometido a darle más tiempo, el que fuera necesario. No es un problema de tiempo. ¿Se debería arrepentir el presidente de no haber ido a la comisión Lavallato antes? Yo creo que cuando pide disculpas por no haber explicado debidamente el tema, de alguna manera está reconociendo que debió ir a la comisión Lavallato a explicar a la ciudadanía y al país con detalle y con precisión todos estos temas que no son fáciles, pues, porque tienen que ver efectivamente con instituciones financieras, con levantamiento de fondos, con la realización de procesos que una entidad unipersonal, y de eso se agarran. Déjame hacerle una pregunta, congresista, para ir terminando. ¿Por qué no Pedro Pablo Kuczynski llama a su amigo, del cual todavía ha dicho que es su amigo, ¿no? Y que es un gran profesional, Gerardo Sepúlveda, y le pide que venga al Perú también a hacer una ronda de preguntas como las hizo ayer el presidente Kuczynski? Yo estoy seguro que Sepúlveda va a declarar. Bueno, a Cuarto Poder le ha dicho que no va a declarar más bien hasta que el presidente se presente en el Congreso, cosa que nos sorprendió, ¿no? Porque el presidente debería llamarlo: señor Sepúlveda, tú me vienes acá y tú respondes por los actos. ¿Por qué no haber hecho eso? Estamos tratando en el caso
congresista, ¿no?, de salvar justamente a este... Yo creo que Sepúlveda estaría dispuesto a hablar si es que alguien le hubiera manifestado interés en conversar con él. Cuarto Poder estuvo ayer y de hecho no contestó, estuvo en la oficina y qué sé yo, no contestó. Bueno, no contestó ayer. Y el presidente Kuczynski... Tampoco es Y el presidente Kuczynski, bueno, es una cierta, digamos, no sé, pues si es como dice Mario Ibellini, ¿no?, que es un tema ya pues de cultura inglesa, británica, esa flema inglesa de decir, bueno, no, pero no hay una cuestión de decir yo soy inocente y aquí yo lo voy a probar. O sea, lo dice, pero no lo argumenta el presidente. Bueno, yo creo que ayer argumentó con suficiente cantidad de documentos, Cristian. Presentó contratos, esos mismos, donde está la firma del representante del Banco de Crédito. Correcto. Ok, congresista, yo la veo que usted se pone así un poquito, y eso es lo que a mí, o sea, si yo cuando hago el análisis, yo creo que me parece que no tiene sustento, ¿no? Efectivamente, los argumentos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ese apuro? Si le pregunto, finalmente, si es un tema... No hay ningún apuro, Cristian. Pero porque, solamente le hago la pregunta, en términos políticos, hazte cuenta que efectivamente va a haber un grupo que les va a cargar el tema de haberse, ¿no?, apurado y de haberse... Porque también hay un temor, ¿no? Hay mucha gente que dice, incluso, que me parece sorprendente, que dice, bueno, deberíamos mirar para otro lado, porque claro, el peligro de que Fuerza Popular agarre todo el poder, que me parece de doble rasero, pero ¿por qué mover un poquito con el riesgo de que efectivamente mucha gente pueda decir, mira lo que se viene, mira con la celeridad que actúa Fuerza Popular? Nosotros, y lo hemos dicho, Cristian, constantemente, no tenemos ningún problema asumir los costos políticos que estas decisiones embarguen. No tenemos ningún problema, el reglamento es clarísimo, este es un acuerdo multipartidario, no es un acuerdo de Fuerza Popular, la Junta de Portavoces estableció el procedimiento, lo desarrolló y fue aprobado. En segundo lugar, ¿por qué me desconcierta la defensa de Guido? Es porque el presidente ayer ha admitido, ha confesado dos temas gravísimos. Que recibió dividendos. Que recibió dividendos y que su empresa unipersonal contrató con Odebrecht. Y hoy estamos clarísimos, creo la gran mayoría de peruanos, de que ese contrato puntual, el que enseñó ayer el presidente, que se firmó en marzo, sí estaba supeditado al otorgamiento de la buena pro. Entonces, mientras el señor Sepúlveda negociaba ese contrato, del lado del Estado peruano, negociando con Odebrecht, estaba el señor presidente de la República, representando a los intereses del Perú. Entonces, sí hay hechos que a nosotros nos causan más que indignación, más esta actitud recurrente, y creo yo, me reafirmo, errática del presidente de ocultar a la Comisión Lavallato. Han sido 3 veces la que se les invitó, y hoy cuando se reclama que vaya a la comisión, ya no hay espacio en el procedimiento de vacancia para que eso suceda. La drasticidad, no drasticidad, porque algunos podrían decir, bueno, finalmente de acuerdo a ley ellos interpretan que eso de la mentira con lo que otro que pueda ser finalmente no probado luego penalmente, ahí está la causal de la vacancia. Pero, digamos, muestra una drasticidad que me imagino ustedes tendrán para con todo lo que se venga, porque queda claro que de Odebrecht viene mucho más. Nosotros hemos hecho un compromiso público de luchar contra la corrupción, estamos afrontando esta lucha. Yo no me voy a referir a esas especulaciones de que si le entregaron dinero, si hay una bolsa. Para mí esa clase de hacer política, yo la pongo de un costado. A mí nadie me ha llamado, mi voto va a ser un voto de conciencia, al igual que espero que los 130 congresistas, y que el país el día jueves sepa claramente quiénes estamos a favor de desterrar actos que lindan solamente con una pregunta, corrupción. y es un caso netamente hipotético, usted me decía que solamente hipótesis no plantea, pero si efectivamente luego vendriese Jorge Barata, viniese Marcelo Odebrecht, hubiese algún tipo de prueba de corroborar que sí se entregó un financiamiento al partido el cual usted forma parte actualmente y que de que se negó, usted tampoco podría decir que, bueno, si se lo entregó a Pericos Los Palotes, esto quita responsabilidad a los líderes y cabezas del partido. Quiero llegar un poquito a ese tema, o sea, a condiciones iguales, severidad. Yo confío en los líderes del partido que nos han informado, y es de público conocimiento, de que no tenemos nada que ver como con seguramente Guido Lombardi también confía en Pedro Pablo Kuczynski. Sí, pese a que lo he escuchado confesar. Lo que quisiera preguntarle es que si usted tendría la misma defensa que está planteando el congresista Lombardi para con el presidente, si es que nos enterásemos de que hubo una entrega de dinero a Fuerza Popular. Si yo escucho a uno de los líderes afirmar que ha recibido dinero, como lo ha hecho ayer el presidente Kuczynski, vía dividendos, y que suscribió contratos, por supuesto
supuesto que voy a ser igual de drástica. Sí, pero ella dice que no. Hay Ok. otros que mienten. Él no suscribió un contrato con Odebrecht. El contrato Bueno, su para el empresa. desarrollo de H2 Olmos se hace a través de First Capital, que no es su empresa, sino la del señor Sepúlveda. Claro, pero Así si nos que hay vamos al otros caso que están hipotético, metiendo. por ejemplo, de Keiko Fujimori, que tampoco ella haya recibido el dinero y Marcelo Odebrecht confirma, me imagino que la responsabilidad igual la alcanzará a ella por lideresa, lo mismo que está A ver, planteando Cristian, PPK. O sea, Marcelo el Odebrecht ya argumento de dijo. decir de que lo firmó Sepúlveda y yo no sabía, es pueril. No dejemos que sea Odebrecht, Marcelo o cualquiera de los agentes de esa empresa los que marquen el accionar político en el Perú, Cristian. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no lo marcan ellos, lo marcan finalmente las pruebas que luego se puedan corroborar. Las pruebas que se puedan corroborar y que deben ser debidamente procesadas por el Ministerio Público y por el Congreso. Porque el día de la sábado, República. cuando apareció la carta enviada a la República, todo el mundo sí se cogió de la palabra de Odebrecht. O sea, para algunas sí y para otras no. Y mi última pregunta es esa, ya que le hacía esa. Si es que finalmente se pasa y no se le vaca al presidente Kuczynski, ¿no cree que también todos los peruanos estamos bajando o en todo caso aumentando nuestra tolerancia a toda la corrupción que puede traer la Lavallato? Porque vamos a tener que tener el mismo rasero para cuando aparezca un dinero por ahí, no sé, le encuentran algo a Luis Nava y Alan García también podrá decir, yo no tengo nada que ver, este firmó. O sea, entramos a otra figura con la cual vamos a tener que juzgar los descubrimientos que nos traiga Lavallato. Yo creo que hay que evaluar con toda severidad a quienes puedan haber recibido dineros provenientes de la corrupción. Totalmente de acuerdo. Tengo la convicción de que no es el caso del presidente Kuczynski, pero si se demostrara, sería el primero en pedir una sanción. Total. Yo creo que la corrupción no tiene color político y hay que ser intolerantes con los actos de corrupción, venga de donde venga. Úrsula Letona, un Gracias, placer como siempre. Cristian. Muy Muchas gracias, un placer. Cristian.